Vamos a continuar con el tema que comenzamos hace varias semanas atrás. We are, go- we are going to continue with the topic of last week. Bueno, si usted iba a aplaudir, pues puede aplaudir sin miedo. Aquí If you no, want to applaud, this is the moment to applaud. no tenga miedo. Do not be afraid. Amén. Vamos, tengo que continuar con el tema que comenzamos hace par de semanas, que las glorias de la justificación, segunda parte. We had to finish with the second part of the justification. Y vamos a estar hablando varios tópicos referente a esta enseñanza. And we are going to be speaking about differences of topic of these Si usted ha estado members. esperando esta enseñanza, pues el día de hoy vamos a darle una continuidad. If you have been waiting for this continuation, Estos son unos temas que me emocionan mucho poderlos trabajar, poderlos enseñar, these topics I am really excited to share with you all porque tengo que trabajar mucho en ellos. because I have been working a lot in them. Aquí a mi izquierda usted va a tener los textos bíblicos, cada uno de ellos, todos los textos se van a estar presentando aquí para los que les gusta leer. Here in the left, you're going to find all the verses that we are going to be discussing today. Y así usted puede estar viendo cada uno de ellos. And in this way, you can see one of each of them. Amén. Muy bien, te había enviado dos. ¿Este es el segundo o el primero que? Te había enviado dos listas. Es la segunda lista. Amén. Pero antes de comenzar, Before starting, vamos entonces a orar we are going to begin praying, y vamos a bendecirlos con una oración. and let's bless you all with a prayer. Y bienvenidos otra vez a esta cita con Dios. And welcome again to another date with the Lord. Le digo de antemano que el apóstol nunca está tomándose un espacio, I want to tell you all that Apostle Nilka is taking a space, pero siempre está aquí con nosotros. but she's always with us. Así que próximamente, en un par de semanas, va a estar nuevamente con ustedes. But in a few weeks, she will be back with you all. Oremos. Let's pray. Te bendecimos, Señor Jesús. Tuya es toda la gloria, la honra, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, tú nos preparas, nos enseñas, Señor, nos capacitas para podernos acercar a ti. Hoy voy a estar dándole seguimiento a esta segunda parte, lo que hemos ya comenzado, Señor, las glorias, estas glorias benditas, Dios, que nos has dejado a través del apóstol Pablo. Te quiero dar gracias, Señor, porque somos vasos de barro en tus manos. Ese barro, Señor, que se rompe, Señor, ese barro que es polvo, Dios, pero tú, Señor, nos fortaleces y quieres utilizarnos. Quiero que, Señor, me uses como una herramienta delante de ti. Tenemos la oportunidad, Señor, de ser una bendición porque tú fluyes a través de nosotros. Y te pido que esta palabra vaya a través de mi Dios y que llegue hasta lo más profundo del corazón de cada uno, según ha entrado a mi corazón. Señor, y que allí sea sembrada y que lleve frutos al 100%. Que no retorne atrás vacía, sino que haga el efecto a lo que fue enviada a hacer. Así es tu palabra, Señor. Y según ha causado este efecto en mi vida, se ha causado este efecto en cada uno de mis hermanos. De esta manera, yo he orado para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: Amen. muy bien, las glorias de la justificación, segunda parte. The glory of the justification, second part. Vamos a entrar en el subtema, la esperanza que no avergüenza. Mejor dicho, el tema para hoy sería la esperanza que no avergüenza. And we are going to be found in the subtopic, the hope that doesn't shame. Voy a hacer una introducción un poco histórica sobre lo que I'm going- ocurrió en esta carta que escribe Pablo a Roma. I'm going to make an introduction about what was going on in Rome. Escrita para gentiles y escrita para los judíos también. Una iglesia mixta. It was written for the Jewish and also for the Gentiles. It was a mixed church. Una iglesia que estaba pasando por situaciones difíciles, era una época difícil en esta zona de Roma.
a church that was passing through some difficulties. Y hoy vamos a estar hablando de algunos puntos importantes And we are going to be discussing a few important topics. y hablaremos sobre el sufrimiento también del ser humano y especialmente del sufrimiento cristiano. And we are going to be speaking about the human suffering and the Christian suffering. Lo que estaba ocurriendo en los cristianos que estaban en Roma. What was going on in the Christians found in Rome. En los primeros textos In the first Bible que verses habíamos estudiado, el texto número 1, texto número 2, that o we versículo 1 o 2, had been studying about the first and second verse, estuvimos estudiando sobre la justificación y el acceso a Dios. we were speaking about the justification and the access to God. Tenemos un acceso permanente en la gracia y discutimos muy claramente la gracia. We have a permanent access to the grace, and we have discussed about the grace. Y hablamos sobre la esperanza de gloria que viene ya para el futuro. And we have speak about the hope of glory that is found in the future. Pero surge preguntas, y créanlo que yo me tuve que hacer muchas preguntas para poder desarrollar esta enseñanza del día de hoy. But there is some questions that came out, and I have asked myself a lot of questions. Y muchos piensan, bueno, pues si ya he sido salvado, ya he sido justificado, entonces ¿por qué yo tengo que estar pasando por tantas tribulaciones y tantos problemas en este mundo? And many people ask, if I am already a Christian, what I had to be found in many trials and tribulations. Y hoy vamos a ver de que el que tú seas salvo y estés en la tierra pasando por situaciones difíciles y en muchos casos tribulaciones, And today we're going to speak that even though that you are passing through tribulations and many stuff around, todo esto es un proceso que nos va a llevar a formar el carácter. all this is a process that will form your character Como hijos de Dios. like a child of God. O sea que hay un propósito por lo cual en el día que tú recibiste a Cristo no te tomó y te arrebató y te llevó al cielo. So there is a purpose why when you were born, Jesus didn't take you to heaven. Porque esa es una de las preguntas que yo también me hacía. ¿Por qué si ya soy salvo, por qué no me lleva? That was one of the questions that I asked myself. Why, if I am saved, why he doesn't take me already? Pues este mundo tiene unas situaciones porque estamos viviendo en un mundo de gente que caídos de la gracia. Because this whole world have many situations because we are living in a world that is already fall. La iglesia que recibió esa carta sabía lo que Pablo estaba diciendo. The church that received this letter, they already knew what was going on. Muchos de los que estaban en esa época recibían el rechazo de tanto del gobierno como de la sociedad por haber creído en Jesús. Many of these people were rejected by the government and many of people around because they believe. Personas que habían perdido los bienes y también que eran perseguidos por la fe. People that has lost their goods and that they were Por la fe, eran perseguidos por they la were fe. persecuted by their faith. Y Jesús le había dijo que algunos lo iban a meter presos o a otros lo iban a matar por la fe en él. And Jesus spoke about this, that they were going to be persecuted about their faith. Y antes de que llegara la persecución a través de un gobernador que se llamaba Nerón a la iglesia, And before everything happened, they were persecuted by Nerón. a governor that was called Neron. Antes que llegara eso, Pablo envía la carta. Before all this happened, Paul sent this letter. Pablo no está hablando de cosas que te ocurren, problemas diarios, cotidianos, está hablando de algo mayor. And Paul is not speaking about daily things that happen, but he's speaking about something that is greater. Un sufrimiento de verdad. A suffering that is a truly suffering. Y ahora enseña cómo gloriarse en medio de esa dificultad. And now he's teaching how to be glorified in that tribulation. Porque Dios
gobierna tu vida y nuestro amado Señor Jesucristo gobierna a través de tu vida aún en medio de la dificultad. Because governed your life even though in the midst of the difficulties. En Romanos capítulo 5, versículo 3, que In es el que vamos a Roman- estar leyendo ahora, In Romans chapter 3, verse 8, y that we're going to be no reading. solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. And in Romans chapter 5, 3 to 8, it says, and not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulations produce perseverance. Y usted ha escuchado en muchas ocasiones que si quieres paciencia, entonces necesitas tribulación. And you have heard before that if you want to develop patience, you need to pass through tribulations. Y usted hoy va a saber por qué es necesario que usted pase por tribulaciones para poder desarrollar ciertas virtudes. And today you will learn why you have to pass through some tribulations in order to develop this patience. En griego, vámonos al griego, In Greek, lipsis es la palabra tribulación o tribulaciones. lipsis is the word of tribulation. Dice que es una presión que es colocada sobre las personas. It is a pressure that is placed over the person. Es una aflicción. It is an affliction. Y en esta definición que le voy a decir, esto me estuvo fuerte, es oprimir como una prensa que exprime. And it's also to oppress with a prince that is squished. O sea que si tú quieres tener esa paciencia desarrollada, So if you want to develop that entonces patience, te van a exprimir, then they will squish you aleluya, para poderte sacar lo mejor. so they can pour out the best from you. Pero usted se va a dar cuenta So you will notice que no todo el mundo cuando pasa por una tribulación responde de la misma manera. that not everyone that passed through a tribulation will react in the same way. Y más adelante vamos a hablar de ese punto. And more forward, we will be speaking about this. Ya sabemos que en el mundo griego para tribulación era ser exprimido. We know that for the Greek word to be pressed, it was to be squished O sea out. que la imagen que está trayendo Pablo a Roma, que ellos entendían lo que está diciendo, The image that Paul was bringing to Rome, that they Dicen understand what Paul was saying. que las pruebas van a traer aflicciones, It is that the trials will bring affliction, van a crear una presión sobre de ti. and it will create a pressure on you. Pero Dios le saca ventaja a las personas que han creído en Él. But God take advantage on the ones that has believed in Him En medio de la tribulación. in the midst of the tribulation. O sea que, aunque Dios no quiere que tú pases por una tribulación, porque Él no desea que tú pases por la tribulación, So even though they are passing through a tribulation and God doesn't want you to pass through tribulation, Él va a usar esa tribulación He's para going- sacarle ventaja a tu favor. He's going to use this tribulation to take advantage of that on you. Y le va a usar eso como un propósito para tu vida. And it's going to use this as a purpose in your life. Sigamos adelante. Let's go forward. Hay una palabra, esta palabra que les voy a mencionar en griego, There is a word that I'm going to mention in Greek. kauchomenta, en Is- griego, Kaushomenta. que significa, no significa que es disfrutar de ese dolor, And it means that you don't enjoy that pain, sino significa regocijarse en Dios, y vamos a entrar a ese punto. but it means to rejoice. Kauchomenta es nos gloriamos. Kaushomenta is we glory. Entonces, ¿cómo tú puedes gloriarte, alegrarte, jactarte del sufrimiento? How can you glory, boast, or rejoice in that trial or tribulation? Como si estás pasando por un momento de dificultad o de persecución, tú vas a decir, yo me estoy gozando de esto. How, if you're passing or experimenting a difficulty, you can rejoice. Pablo or no está glory diciendo in eso.
Paul is not saying that porque eso se llama masoquismo. because that is called masochism, Y eso significa gente que disfruta del dolor. and that it means that people enjoy the pain. Él no está diciendo que tú disfrutas de la persecución He's not saying that you enjoy the o del persecution sufrimiento, or the suffering, sino que tú disfrutas que Dios por ese medio va a lograr but that you el propósito. enjoy that through that way you will enjoy the purpose. O sea, tú disfrutas de lo que Dios está produciendo a través de la prueba, You enjoy what God is producing through the test, no en el sufrimiento en sí, not in the suffering, not in the porque suffering, nadie quiere que lo crucifiquen, because no one's nadie quiere que lo apedreen, will like to be crucified or to be stoned. nadie quiere que lo persigan. No, nobody wants that to be persecuted. Pero dentro de ese sufrimiento hace falta una actitud. But inside that tribulation, it is needed an attitude. ¿Por qué razón? Why? Porque el texto dice que nosotros nos alegramos en esas tribulaciones, nos gloriamos, y dice que sabiendo que la tribulación produce paciencia. Because the Bible verse here is saying that we glory of that tribulation. Porque hay personas que pasan por tribulaciones, Because there is people that pass through tribulations, como ya hemos mencionado anteriormente, pero terminan amargados. like we had mentioned it before, but they become bitter, Terminan yéndose de la fe. or they ended leaving their faith. Ellos no quieren recibir esa presión de la que está hablando Pablo. They don't want to receive that Sama, pressure sama, aleluya, that aleluya, Paul is aleluya. talking about. Una presión que se los estaban tirando a los leones en muchos lugares. A pressure in which they were throwing them into the lions in many Los estaban occasions. They were crucificando crucifying them, y a otros los estaban quemando. and another ones they were being burned by Y tenían fire. diferentes tipos de torturas para los cristianos que no querían negar la fe. And they have like many tortures for the Christian that they do not want to deny their faith. Y ellos preferían recibir esa tortura antes And they prefer to receive those tortures instead de negar a Jesús, of denying Jesus, al Cristo de la the gloria. Christ of glory. Ellos preferían pasar eso. They prefer to pass through that. Hubo momentos, y nos contaba una historia, una pastora hace un tiempo atrás, en este tiempo especialmente de las catacumbas. And there was a time of the catacumbas that a pastor was telling me. Lo traigo como una ilustración. I bring it as an illustration. Eran lugares debajo de la tierra donde ellos se escondían para poder adorar a Dios. It was places Sácame, in which aleluya, they aleluya, had to aleluya. go underground to worship the Lord. Y en ocasiones cuando entraban y los tomaban y los veían haciendo su adoración al Señor, And many times where they were found worshiping God ahí there, mismos los eliminaban, le quitaban la vida. right there they killed them. Y en una de esas pruebas tomaron a un menor And during those tests, they took a child y le dijeron, niégalo o ya tú sabes lo que te va a ocurrir. and they tell him deny it or Y la madre le decía, and the mother told the child, pase lo que pase, no lo niegues. even though whatever it happens, do not Sama, deny. aleluya, 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 aleluya. Estamos hablando, We're speaking. o lo niegas, The, y el apóstol estuvo predicando esto bien tremendo, la negación. or you deny it. The apostle was preaching about Ellos tenían this. razón para, si querían salvar su vida, para realmente traer una negación. They have a reason to save their life and to deny. Estaban entre la espada y la pared, They were in the wall and in the sword, pero muchos but no lo negaron many didn't deny, y eso les costó la vida. and that sadly cost their life.
Y la actitud del cristiano, And the attitude of the el Christian, cristiano moderno, the modern Christian, debe de reflejar este tipo de actitud de They esta gente de la iglesia primitiva. they should reflect this attitude of the primitive Christians, Especialmente este cuerpo romano, especially this body of Romans, los que estaban también en Israel, entre otros. the ones that were in Israel and other ones. Duele tener que contar este tipo de historias, pero así comenzó la iglesia de Cristo. It hurts a lot, but this is how the story begins of the church. Hay gente que están en las mismas luchas que tú. There is many people in the same trials than you. Hombres y mujeres que cuando tiembla la tierra, el muro le cae tanto al cristiano como al no cristiano. Women and men that if the earth shakes, the concrete will fall on them, Christians or not Christians. Cuando hay una guerra, When there is a war, atacan al cristiano como al no cristiano. they attack the Christian and the one that is not Christian. Y cuando pasa un tornado, se lleva la casa del pastor como se la lleva del impío. And when a tornado pass, it take away the house of the Christian and the one that is not La Christian. diferencia es la actitud The difference is the attitude de cada uno. of each one. El que es cristiano, The one that is Christian estamos supuestos is supposed a mantenernos firmes to maintain themselves en la firm fe in the faith sin menguar. without decreasing. El que es cristiano, The one that is Christian. el que no es cristiano, The one that is not Christian va a padecer mucho más. is going to Chama, surpass a lot aleluya, porque él no tiene esperanza. because it doesn't have any hope. Él no sabe de que Dios está en medio del asunto. It does not know that God is in the situation. En Santiago capítulo 1, versículo 2, In James ¿Lo chapter tenemos acá? 1, 2, dice, es el hermano de Jesús, dice, it is the brother of Jesus. hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. James chapter 1, 2 to 4. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Extraje estos dos textos bíblicos, tanto el de Santiago, el hermano de Jesús, como Pedro, el apóstol, I bring these two Bible verses, James and Peter, porque estos dos textos traen lo because, mismo, dicen lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. because these two Bible verses say the same thing that Paul is saying. O sea que en este tiempo de la iglesia primitiva, aleluya, 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 ellos estaban en acuerdo en esto. In the time of the primitive church, they were in agreement in both areas. Ellos saben que tú tienes que pasar por procesos de fe para llegar a desarrollar paciencia. They already knew that they had to pass through trials in order to achieve the faith. Termina diciendo Santiago, dice la paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que te falte nada. And it's saying at the end, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Te tengo una noticia, I have a news for you. tienes que desarrollar paciencia. You need to develop the patience. Tenemos que desarrollar We paciencia. need to develop this patience. Porque es una de las maneras en que tú vas a poder fortalecerte en Cristo Jesús. Because it's a way in which we are going to be strengthening in Jesus Christ. Pero para esto tú tienes que pasar por las aflicciones. But for this, you need to pass through Llama, afflictions. aleluya, 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 aleluya. Si tú no pasas por las aflicciones, tú no vas a poder desarrollar la paciencia. If you don't pass through affliction, you will not develop this patience. O sea que si has estado perseguido últimamente, si últimamente has sentido algún dolor por algún lugar, posiblemente estés pasando por una pequeña aflicción física
y Dios va a usar eso a tu favor. And if you have lately passed through an affliction or persecution or something likely, it means that probably they are testing. Observa lo que dice Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, hablando del día final de Jesús. Let us observe what it says in 1 Peter 1, 6 through 7. It says, in this you greatly rejoice through now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of faith, being much more precious than gold that perishes, thought it is tainted by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Yo sé que usted no se va a alegrar por la prueba. I know that you will not be happy Llama, aleluya. about the Las trials. aflicciones no alegran. The affliction will not make you Las joyful. necesidades no te van a alegrar, The needs will not make you joyful either. pero sí te debes de alegrar por algo. But yes, they need you to be rejoicing about something. Que Dios nunca va a desperdiciar la prueba que te está dando. That the Lord will never waste the test that is given you. Te voy a hacer una ilustración. I'm going to do an Te voy a dar illustration un for you. testimonio. A testimony. Este testimonio, esto me ocurrió hace 16 años atrás. This testimony is about 16 years ago. Yo trabajaba en una empresa I work in a business donde se hacían contratos de mes a mes. that they will make contract month to month. Y el día 31 de diciembre And in the 31st of December, me dieron una llamada de la compañía que me subcontrataba. they call me from a business that contract me, Y me dijeron, no te presentes a trabajar la semana entrante. and they Happy told New me, Year. do not come to work and Happy New Year. Ya usted sabe, estaba al punto, en 2 meses la hija mía iba a cumplir 15 años y ella quería que le hiciera una celebración de 15 años que se hizo, pero no como hubiésemos querido. And we were about 2 months that my daughter was going to be celebrating 15 years, and we made this celebration, but not in the way that we expected. Cuando yo llego a la oficina la semana siguiente y hablo con la administradora de la compañía que me había contratado, me dice, pues se acabó el contrato y nosotros queremos renovar más. And when I went into the office with the manager, they told me that they were not going to renew this contract. Y yo me eché a reír And I started laughing, y ella me miró así como que, ¿sabías que te iban a despedir? and she told me, "Did you know that they were going to fire you?" Y me dijo, yo le dije, no sabía que la intención era que me iban a despedir. And I told her, "No, I didn't know that the intention was to fire me. ¿Por qué te ríes? Why are you laughing?" Y yo le dije, porque Dios va a hacer algo. And I Saca told mano, her, aleluya, aleluya, because aleluya, God is aleluya. going to do something. Porque Dios tiene algo planificado para mí. Because God have a plan for me. Antes de que yo me enterara de que me iban a cerrar el contrato, Before I knew that they were going to close this contract, que no me querían más en la empresa, that they didn't want me anymore in this ya Dios business, lo sabía. God already knew. Ciertamente, eso nos llevó a unas dificultades económicas, ¿verdad? And truly, this made me pass through certain difficulties in my economy. Con el tiempo, But with the time, pero ese día fue el último día laboral mío. but that was the last day that I had worked. Aleluya, aleluya, aleluya.
fue el día que comencé a trabajar de lleno en la obra de Dios. And it was the first day that I started working in the work of God, A la manera de Dios. in the way of God. Y sí, bueno, le digo, pasamos procesos difíciles económicos, And we passed through many difficult income processes. pero lo que Dios nos está enseñando hoy, But what the Lord is teaching ya us aprendimos lo que today, es la justificación y que ya nos salvó, we learn about the justification and that He saved us. es que Él está en el asunto, Él está en el medio, Él está contigo pasando la tribulación. It is that He is in the middle, He is in the midst of all tribulation. Si estás en una enfermedad, Él está allí If you contigo. are in a disease or a sickness, He's there with you. Si tienes a Cristo y ya estás preso, no por causa de Cristo, por tu propia causa, pero tienes a Cristo, aunque estés preso, Cristo está contigo. If you are in jail by your own acts or not with your own acts, Christ is there. Y eso es lo más poderoso. And that is powerful. Y usted tiene que tener una actitud de confianza en lo que Dios está haciendo. And you need to have an attitude of trust in what the Lord is doing. En Romanos, estamos en el 3 todavía, lo voy a leer de acá, dice, y lo voy a releer nuevamente para terminar, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce la prueba, mejor dicho, ahí brinqué algo, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El número 4. And perseverance, character, and character, hope. Y si usted nota, es algo que hay en otros textos bíblicos que lo acabamos de leer, eso le llaman una progresión. Hay algo que te lleva a otra cosa. And if you notice, there is a progress. La And tribulación te lleva a la paciencia. the tribulation may take you to the patient, La paciencia te va a llevar a prueba. and the patient will take you to the test, Y esa prueba te va a llevar a la esperanza. and that test will take you to the hope. O sea que para tú llegar a esperanza es porque tú pasaste la prueba y pasaste también por la paciencia y ya tienes también muchas tribulaciones. So to pass through to the patient is because you pass the test and many other Es tribulations. una cadena de sucesos de las cuales tú no te puedes escapar aunque tú quieras escaparte. It is a change of success that even though you want to escape, you will not escape from it. ¿Sabe cuántas veces yo he tenido que escuchar a personas decir, Señor, llévame ya? Do you know how much people I have heard saying, Lord, please take me already? Y el Señor te dice, no, And the Lord says, no, tienes que quedarte ahí. you need to stay. Pero mientras Él esté, Él te va a ayudar a que pases todos estos puntos que estamos desarrollando. But in the meantime that you stay, He will help you out to pass all these situations. La paciencia, vamos a hablar de la paciencia. The patience, and we are going to speak about La the patience. paciencia no es resignación, The patience is not resignation, sino que tú tienes que estar firme en la fe, en lo que tú creíste, it is to be firm in what you believe mientras estás siendo cargado con tribulaciones. in the meantime that you have been burdened by the tribulation. Es la capacidad de permanecer fiel cuando It is the de capacity. soltar todo sería lo más fácil. It is the capacity to be faithful, even though that everything you let go everything and seems more O sea, easier. y cuando yo estudiaba este punto, yo decía, ¿sabe cuántos ministros están abandonando sus funciones ministeriales cuando viene la carga por las almas? And I was thinking about this thought that you know how many ministers have wants to leave everything in the meantime that they are working in the Word of ¿Cuántas God? personas que vinieron a Cristo How many people came to Christ porque se les colocó una piedra en el zapato, salen corriendo, and because a little stone came into the shoe, they run out? pero Pablo no está hablando de eso. But Paul is not speaking about Estamos hablando de this. una carga real, He is speaking about a real burden de ser ciertamente perseguido por el trabajo que tú estás haciendo para Dios. to be truly persecuted Sácame, by the aleluya. work that you are doing for the Lord. Por la fe tuya For your own faith, te persiguen. they persecute you.
y te quieren quitar la vida. and they want to remove your Sama, life. aleluya, 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 aleluya. Está hablando de una carga real, And it's speaking about a real burden, no de changuerías. not an Seguimos hacia adelante en Hebreos capítulo 10, versículo 32. we continue. O sea, que la paciencia So the patience, es una capacidad it is a capacity de tú permanecer of remaining en lugares cuando otros corren. in places, even though that many runs Eso tú lo vas a away. desarrollar. You will develop this. Esa palabra es hipomonia. This word is hypomonia. Sigamos hacia adelante. Let's go En forward. Hebreos capítulo 10, versículo 38, creo que lo tenemos acá, ¿verdad que sí? In Hebrews 10:30 chapter 10:38 o 10:36. Ok, 10:36. Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Todo el mundo quiere promesa, pero no quieren pasar el proceso de esa cadena. many wants to pass through processes, but not this change. Usted vio ya el proceso, no lo voy a repetir, I'm not going to repeat it again, pero usted tiene que pasar ese proceso, esos eslabones, para entonces usted obtener la promesa de Dios. you need to pass through this shame and difficulties to achieve all this. Porque todos quieren, muchos quieren la bendición y muchos quieren las promesas de Dios, pero no quieren pasar el proceso. Because many wants the blessings and everything from God, but not to pass through the processes. ¿Quieren escuchar algo del maestro Do you want del to sufrimiento? hear something about the master of the suffering? Job, ¿se acuerdan de Job? Y Job. hemos hablado de Job un montón de veces, pero es que Job es una escuela para nosotros. Job dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. And it says in Job chapter 23:10, but he knows the way that I take. When he hath tasted me, I shall come forth as gold. Quiero traer una definición I want to bring a definition para hablar de ese oro que está hablando Job. to speak about this gold that is saying over here, Porque dice que la paciencia produce carácter. because it says that the patient produce character. En griego es dokine. In Greek is dokime. Significa carácter aprobado. It means proven character, Autenticidad después de ser examinado. authenticity proven by testing. Las pruebas no crean el oro del cual está hablando Job. The gold will not create Sacamos aleluya, 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 aleluya. the trial will not create the gold that Job is speaking. La prueba lo que hace es que filtra el oro The tri- hasta depurarlo. The test will filters the gold so it could be clean. Y cuando ya tú te puedes ver como casi un espejo en ese oro, And when you are able to see yourself like a mirror in that gold, tienen que pasarle en muchas ocasiones el oro por el fuego in many occasions they had to pass it through the fire hasta que sea un 99.99. until it will be a 99.9%. Si no se hace de esa manera, If they don't do it in this way, tú no te vas a poder ver. you will not be able to see yourself. Tú eres el oro, You are the gold. simbólicamente hablando. Symbolically, Sacamos, no, speaking. lucha. Tú eres el que está siendo pasado por ahí. you are the one that is being passed. Tú eres el que está siendo probado. You are the one that are being tested. ¿Para qué? For what? Para ver si alguien puede venir y verse en ti. So they can see. Sacamos, aleluya, if someone can aleluya, come aleluya, to you aleluya, and see aleluya. themselves Para in que you. cuando venga el maestro So when the teacher came, se vea en ti they can reflect y in diga, you está bien refinado, and say it's truly está como un refined. espejo, It is like a mirror. me puedo ver ahí en él. I can see myself in ¿Alguien him. está entendiendo esto? Someone is understanding. Cristo se tiene que ver en ti, Christ has to be seen in you. tus comportamientos, Your saca, behaviors, no, tu conducta. your conduct.
¿Quién te prueba? Who is the one ¿Qué está testing? diciendo Job? What is Job Es Dios. saying? It's God. Chama, cama, aleluya, 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 aleluya. Y Dios te está diciendo hoy, And the Lord is saying today, hermano, a veces todo el mundo le echa culpa al diablo por todo. sometimes people make guilty the devil for everything. El diablo no hace nada que Dios no le permita. The devil does not do anything that the Lord doesn't allow El him. diablo es un empleado de Dios. He is just an employee from God. Sacamana, aleluya, aleluya, aleluya. Él va a llegar hasta donde Dios le permita. He is going to Saca, go aleluya, aleluya. Pero a veces till God allows him. A But veces- sometimes va a dejar he's going to allow que haga su trabajo. that he make his work ¿Para qué? for what? Para probarte a ti. So you can be tested. No es que el Señor lo está enviando a hacer su naturaleza de maldad. It's not that the Lord is making him to do his nature of Es evilness. que Él es el padre de toda mentira. He is the father Santo, of all aleluya, lies. aleluya. Dice el Señor, Él es el padre de mentira. Says the Lord, he is the father of all Él es lies. el engañador. He is the deceiver. Él es el que señala a los demás. He is the one that points to others. Y Dios lo tiene que dejar hacer eso. And the Lord had to allow him to do Porque lo está that usando. because he's using Saca him manana para probarte a ti. to test you. José no sabía Joseph didn't know cuánto podía amar a Dios hasta que fue probado. how much he could love God until he El was carácter es para que tested. tú, la prueba, mejor dicho, es para que tú sepas quién eres tú. The test is for you to know Sama, who you aleluya, are aleluya, para ver si tú la pasas. and to see if you will pass the Y tú te vas a test enterar a dónde tú estás. and you will see where you are at. Por eso Dios no las quita. That's why the Lord do not remove it. Yo pude haber hecho muchas preguntas, y yo hice muchas preguntas cuando preparé este punto específicamente. Y una de las preguntas que me hacía es para, I have o mejor dicho, asked, ¿por qué? I have asked myself many questions, and one of them it was for what? ¿Por qué la prueba? For what this testing? ¿Por qué la tribulación? For why this tribulation? Pero cuando estudié a fondo a Pablo y sus textos bíblicos, When I study Paul and deeper these Bible verses, Pablo no se está enfocando el por qué. Paul is not focusing in the why. Él dijo, hay un para qué. He is saying there is a why. Hay una razón por la cual Dios está permitiendo esto. There's a reason Sama, why sakama, he's satarama, permitting all this. Cuando tú estés pasando por un proceso, por una prueba, When you're passing into a process or a test, por un asunto económico, por un asunto de la naturaleza, como muchos están pasando ahora. economically situation or even the nature O sea, son tantas situation, cosas que nos there's- ocurren en nuestra vida diaria. there's many things that happen in our daily basis. No digas Dios, ¿por qué? Do not say, Lord, why? Di para qué. Say, for why? Sakama, shatarama, lusa, lusa. ¿Para qué lo estás haciendo? For why you are doing this? Porque cuando tú sepas el para qué, Because when you may know for why, dice, yo estoy produciendo paciencia. you will know that he is producing O sea, patience. yo estoy produciendo algo porque te quiero dar algo. I'm producing something because I want to give you something. Y decía mi esposa hace unos días atrás, me decía, And my wife says earlier, a few weeks ago, hay bendiciones que vienen disfrazadas de cosas malas. there is blessings that Sanama, are sakama, sanama. disguise of things that are evil. Hay bendiciones que vienen disfrazadas There is blessings that come disguise de pruebas. of tests Sataramanana, que Dios no te la puede dar hasta que pases la prueba. that the Lord will not give it to you until you pass that test. Y tú no sabes que detrás de eso que te está ocurriendo And you don't know hay algo de Dios. that Sataramakutama. Sataranana. after all that you are passing through, He will give it to you. Dios te está diciendo, The Lord is saying, por lo que tú estás pasando, for what you are passing through, viene algo detrás. there is something that is coming. Sanana se llama bendición. It is called blessing. Se llaman promesas. It is Sataramakama. promises. Aleluya. Satanama. Pero es necesario, But it's necessary, es menester
It is firm, la tribulación. the tribulation. Chacamá, para poder recibir lo que Él te quiere dar. So you can receive what he wants you to give to you. En el medio de la prueba se va a fortalecer tu fe. In the midst of the test, your faith is going to be Porque en strengthened. medio de la prueba tú vas a ver a Dios. Because in the midst of the test, you will see God. Shakarananá. Y yo hoy te tengo que decir que lo que Él quiere es que tú lo veas a Él. And today, what I want you to know is that he wants you to see him. Shatatama, Lucha. No te alegres porque tú no te alegras por lo malo que te está ocurriendo. Te estás alegrando porque me está ocurriendo, pero Dios está aquí. Do not Shakama, rejoice because me you está are ocurriendo, passing pero Dios through está this, conmigo. but because Shataramana. God is with me, and He's there. ¿Para qué? For why? Para bendecirte. To bless you. Pero tiene que fortalecer la fe. But you need to strengthen your Y la faith confianza en and Dios. the trust in God. Shatarama, aleluya. Confía en Dios. Trust in God Descansa en Él. and rest in Him. Eso que te estoy diciendo, eso es una de las glorias This that I am saying, it is one de of la the glory justificación. of the justification. Porque tú eres salvo, Because you're saved, pero todavía estás aquí pasando. but you are also still passing. Pero las pasas justificado. But you passing all this with Hay justification. gente que está pasando lo mismo, pero sin justificación. And there is De Cristo. people Que es that peor, es un is infierno lo que están viviendo. passing all the tribulations, but without Jesus, and that is a hell. Doquime, Joachim, carácter aprobado. a proven character. Una prueba no puede crear oro, A test will not create gold, pero la prueba puede saber si el oro era bueno o no era bueno. but the test will prove if the gold was good enough or not. Por eso Dios usa las pruebas, That's why the Lord uses the test, para ver si de verdad tú estás bien transformado. so to see if you are truly transformed. Por eso te tienen que seguir pasando por el fuego, And that's why they had to pass you through the fire. porque si no te pasan por el fuego, tú no vas a saber quién tú eres. Because if they don't pass you through the fire, you will not know who you are. Esa prueba, según el texto principal, produce también esperanza. That test, according to the main verse, produce hope. Sí, esperanza es elpis, And hope is elpis, certeza. a certain. Cada vez que pasas por una prueba, Every time you pass through a test, tú vas a pasar a una confianza mayor a Dios you will pass through greater trust y in the vas a Lord, conocer más la fidelidad de Dios. and you will know the faithfulness of God. Tienes que meditar en esto, You have to meditate in this, que Dios está contigo that the Lord is with you en tu tribulación y en tu prueba. in your tribulation and in your test. Y eso se llama fidelidad de Dios. And that is called faithfulness of Samacamo, God. aleluya, aleluya, aleluya. Que Jesús está ahí. And that Jesus is there. Jesus Christ, Jesucristo está ahí contigo. Jesus Christ is there with you. Señor, pero me está pasando, lo vas a pasar, yo voy a estar aquí contigo. Lord, I am passing through all this, but you are going to pass it with me. Hermano, nosotros tenemos que enfrentar una vida Lo- que en ocasiones trae mucho dolor. we need to pass through a life that you will pass a lot of pain. Yo no te voy a decir para de sufrir, I will not tell you stop suffering. ni te voy a decir cuando vengas a Cristo las cosas te van a ir súper bien. And I'm not going to tell you when you come to Christ, everything will be fine. Aquí Cristo te va a dar mucho dinero, vas a tener muchas casas, vas a tener muchos carros. And I will not tell you you will have many houses, many cars, Y many aquí a good nadie se le cae el things, pelo. and nobody, the hair will fall. Aquí no nos salen canas. Here, we don't have gray Yo hairs. te estoy vendiendo una mentira. I am just Es lying falso. to you that is No, false. no. Shakama. Eso es falso, Álvaro. It is false. Es falso. It is false. Es mentira. It is a false. Usa. Si dicen, si tú vienes a Cristo vas a ser rico, pero hay un montón por ahí que están predicando al Cristo de las riquezas.
they told you or preached to you that you will become rich, because there's people that preach about Pero this. cuando la cosa le va mal, entonces se desilusionan. But when the things do not go so well, they discourage. Ya dije que no hay muchas respuestas para ese por qué, pero hay muchas respuestas para el para qué. I told you that there's not many answers for the why. En esa prueba, Dios no te está destruyendo, In this test, the Lord is not destroying you, te está refinando. it is refining you. En Romanos capítulo 5, versículo 5, que vamos a entrar ahora, In Romans chapter 5, dice, y esa esperanza, esa certeza, que lo que estamos hablando, esa certeza de lo que Dios te va a dar, no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. in Romans 5:5, now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who has given to us. La palabra vergüenza, avergonzar, The word to shame, no lo tienes allá. Creo que no lo tienes allá. Es en griego katastine o algo así, katastinal. it is in Greek katastinan, Nei, name. sí. No, esa palabra significa que Dios no te va a deshonrar. That word, it doesn't mean that the Lord, it means that the Lord is going to dishonor. Que no es en It's vano lo que tú estás haciendo. It is not in vain what you are doing. O sea, tú tienes una certeza de Dios y del futuro en Cristo Jesús. You have a certainty of you and your future. Y Dios no te va a avergonzar. And the Lord will not make you ashamed. O sea, no es en vano el trabajo que tú estás haciendo. It is not in vain the work that you're No es en doing. vano tu esperanza en Cristo Jesús. It is not in vain your Lusa. No es en vano tu fe. it's not in vain your faith in God. No es en vano creer en el Hijo de Dios. It is not in vain to believe in the Son of God. ¿Por qué? Why? Él va a cumplir. He will Eso es lo que significa he esto. will fulfill. That is Él va a what it cumplir sus means. promesas. He will fulfill his promises. Escuche bien lo que le voy a decir And ahora. hear this well. Él no dice el por qué, ¿verdad que sí? He doesn't say the why, right? Él está diciendo el para qué. He's saying for why. Él no está cambiando de tema. He's not changing the topic. Vamos ahí. O mejor dicho, voy a arreglar este punto aquí. I'm going to fix this point over La here. esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado. Ahora vamos a entrar. Now hope does not disappoint because the love of God has been poured out. Pablo está utilizando un por qué. Paul here is using a for why. Y yo hablé de esto en una de las clases anteriores. And I speak about this in another classes before. Y hablé de lo que era derramar de hecho, el miércoles lo traje. On Wednesday, I bring it the word to pour out. Porque derramar es cuando tú viertes algo en abundantemente. To pour out is to place something abundantly. Y él dice que no solamente el Espíritu, sino el amor de Dios ha sido derramado sobre de ti. And he's saying that not only the Spirit, but the love of God had been poured out to you. ¿Qué significa eso? What does this mean? Dice que no cambia de tema. It says that it doesn't change topic. Él él hizo algo para que tú no te avergüences. He have made something so you don't be ashamed. Y es que él colocó su espíritu dentro de ti. And it's that he poured out his Spirit through you. Cuando él coloca el espíritu, tú eres testigo fiel de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. When he placed the Holy Spirit in you, you are truly witness of his presence El in mundo you. puede decir lo que quiera decir. The world may say anything that he want to say El mundo no nos conoce, because they don't know him. ni sabe quién vive dentro de ti. And they don't know who live inside of you. Pero tú sabes que cuando vino el Espíritu Santo no solamente te llenó, sino que te llenó con su amor también. But you know that when the Holy Spirit came, not only come to you, but he fills you.
Por eso se supone With que love. tú no te avergüences, sino que tú tengas una certeza y una seguridad de Dios. And that's why you're supposed to do not be ashamed, but have a certainty of God. La certeza de lo que Dios te va a dar The certain of what God is going to give to you. nace de lo que ya Dios te dio. Yeah, it is birth of what He already gave to you, El Espíritu Santo. the Holy Spirit. Y eso te da confianza. And that give you Eso te da hope seguridad. and Sacama, Secureness. sanama, aleluya, aleluya, aleluya. Puedes descansar en Él. you can rest in Him Porque Él está ahí. because He is there. Tú lo sientes You feel it cada noche. every night. Cuando te acuestas. When you rest in Cuando the te night, levantas. when you wake up, Cuando estás en el carro. when you're in the car, Cuando te estás bañando. when you're taking a Donde shower, quiera que tú estés está el Espíritu. everywhere that you No, no, are, no, no, there's no, the no, Holy no, no, Spirit no, no, with aleluya, you. aleluya, aleluya, aleluya. Si te da una fiebre, Él está. If you have a fever, He's there. Si te dio el virus, también está ahí. If you have a virus, Si te He's están there. persiguiendo, Él está. If they're persecuting you, ¿Y si no? if He's there. También está. If it's not, O sea, hay He's una there too. presencia constante del Espíritu Santo en tu vida. There is a constantly presence of God in your life. Te habla, He spoke te speak to you, ministra, and He te ministers you, fortalece. and He strengthened you. Él está allí. He's there. Y cuando vas a hacer algo indebido, también está allí para And- corregirte. And when you're going to be about to do something wrong, He's there to correct Él you. está en toda tu vida. He's in all your life. Porque Jesucristo es el centro de nosotros. Because Jesus Christ is the center of Y el Espíritu us, Santo también. and also the Holy Spirit. Por eso es que la esperanza, That's why the hope esa esperanza, That no nos hope avergüenza. do not make us shame. Descansa en Él Rest in Him. y descansa en la fuerza y la fidelidad de Dios. And rest in His faithfulness. Chama, aleluya, And, aleluya, aleluya. No descanses en ti mismo, And do not rest in yourself, sino en Él. but in Him. Él te está diciendo, yo no te voy a decepcionar. He's saying, I'm not going to disappoint you. El mundo falla, pero yo no fallo. The world may fail you, but La gente te puede I don't dejar, fail pero yo you. no te voy a dejar. The people may abandon you, but I will not abandon you. Eso es lo que está diciendo. That's what He's saying. En Romanos capítulo 10, versículo 11, In Romans chapter 8:11, Romanos 10, 11, in Romans chapter 10, dice que 11, todo el que en Él creyere no será avergonzado. for the scripture says, whoever believes on Him will not be put to shame. Sama, kama, aleluya, aleluya, aleluya. Y esto no es para todos, esto es para el que creen en Él. And this is not for everybody. Si tú This estás is aquí, for the one that believes. ¿Tú crees en Él? If you believe in Him, Entonces se supone que tú vayas por ahí con el rostro así erguido hacia arriba, then it sabiendo de que means tu redención está cerca. that you will be with your head up, knowing that your redemption is closer. Voy a ir ahora al punto número 4 de esta enseñanza. I'm going to the fourth part of this teaching. El amor de Dios ha sido derramado. Romanos capítulo 5, 5. Ahí estamos. The love of God have been poured out. Romans 5:5. Significa It means exeo. Exhale. Lo mismo que le mencioné, lo habíamos estudiado anteriormente. We El learned it derramar before. con abundancia. To pour out with abundance. Pero más que eso, But more than this, significa It cuando means- algo es derramado completo. when something has been poured out completely. O sea, que la misma porción que estaba sobre Cristo del Espíritu The same- es la misma porción que está sobre mí. No le dieron más a Él y menos a mí. Es el mismo Espíritu. The same portion that is that was on Jesus is the same portion that Shakamana. was placed poured out on us. Ese Espíritu que estaba sobre Jesús es el mismo que está sobre ti. The same spirit that was poured out in Jesus is the same spirit that is poured out in La you. pregunta es, ¿tú te mereces eso? The question is, do you deserve that? Yo tampoco. I don't deserve it. Pero Él me dio la misma porción. But He gave me Sama, the kama, same elusa, portion elusa, elusa, porque Él quería que nosotros lo tuviésemos. because He want us to Porque have Él it. sabe que tú y yo lo necesitamos. Because He knows that you and I need it. Cuando Pablo habla
when Paul speak sobre ese amor de Dios, through the love of God, él no está diciendo he's not saying que Dios derramó el amor de nosotros sobre Cristo o sobre Dios, that he poured out this love through Christ over God, sino que dice, es al revés, yo lo derramé sobre de ustedes. but in the opposite side, he poured out through you, to you. ¿Por qué este punto es importante? Why this point is important? Porque es él el que está tomando la iniciativa de la seguridad de tu vida y no la tuya por ti mismo. Because he is taking the initiative of your life and not yourself. O sea, si fuese al revés que yo dijese, no, parece que yo voy a depositar mi amor en Cristo Jesús. If it was in the opposite way, I will place that love. ¿Qué fidelidad tú puedes guardarle a Dios? What faithfulness can you save to God? Él lo hizo al revés. He Sacama, make it in the aleluya, opposite aleluya. way. Dijo, yo voy a derramarme sobre de ti, He says, I'm going to pour out in you porque eso yo lo puedo sostener. because that I can La sustain gracia, el it. amor, la misericordia de él. The grace, the Shanana, love, and the shakama. mercies. Pero tú no te puedes sostener. But you cannot sustain yourself. El hombre es variante. The man is variant. Nosotros cambiamos. We change a lot. Cuando él derrama When he pour su out espíritu, his spirit, crea convicción en ti it creates conviction in you y sostiene tu fe. and it sustains your faith. Por eso es que está ahí. That's why it's here. Sigamos hacia adelante. Let's go forward. Quiero ir un momento a Gálatas capítulo 4, versículo 6. Let's go to Galatians chapter 4, Versículo 6. verse 6. Dice, por cuanto sois hijos de Dios, sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Galatians 4:6, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Y aquí yo tuve que buscar un poquito más de información porque yo quiero compartir algo con ustedes demasiado de fuerte. And here I seek No a está lot ahí. of information because I want to share something really important with you guys. Romanos 8. No sé Romans si yo chapter había 8. colocado Romanos 8 ahí. Acá tú lo tienes, ¿verdad? Romanos 8, y lo voy a leer completito. Hermano, téngame, ahora sí, desarrolle la paciencia conmigo. Develop the patience with me. I'm going to read it completely Porque yo quiero que usted note algo. because I want you to notice En el something. texto de Gálatas, Pablo dice In the Bible, in the text of Galatians, Paul says que él coloca su espíritu, that he placed his spirit. él envía el espíritu, o sea, He sent the spirit de su hijo, of his son, del que clama. of the one that cry out. ¿A quién? A sus hijos. Voy a leerlo otra vez. I'm going to Vamos a read leer it otra vez. again. Por cuanto sois hijos. ¿Quién es hijo? Usted es hijo. Who- Yo soy hijo. how many are Dios envió a vuestros children of corazones el God? espíritu de su hijo. And because of you, our son, God has sent for the spirit of his son. Y el espíritu es el mismo que dice papito. And the spirit is the same one that says Abba, Padre. ¿Quién lo hace? Abba, Father. Who does it? El espíritu. The Holy Spirit. Pero cuando usted va a Romanos capítulo 8, versículo 14 en adelante, But nos when va a you go- enseñar una verdad, que ese espíritu no es que solamente lo va a decir, And when we go to Romans, it teaches a truth that when we go to Romans, not only the Spirit said it, sino que te va a enseñar a ti a decirlo también. but it's going to teach you how to say it also. Vamos allí. Let's Porque go there. todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Los que son guiados, dirigidos por los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Ahora recibes el espíritu
Pero ahora no solamente, como decía en el texto anterior, que en Gálatas, que el Espíritu clama, ahora clamas tú y dices también, Abba, Padre, Sama, Kama, Aleluya, Aleluya. Not only you receive the Holy Spirit, but you all the Spirit not only cry out our Father, but you now cry our Father. O sea, vas a ver que el Espíritu es el que te está enseñando, te está dirigiendo, te está guiando a que tú hables con tu Padre. You will see that the Holy Spirit is the one guiding you and teaching you how to speak to the Father. Más adelante dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios, el que está en ti, el Espíritu Santo, te da testimonio a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. And he says, the Spirit himself bear witness with our spirit that we are children of God. Y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, ahí está. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. And if we children, then heirs of God, and join heirs with Christ, if needed, we suffer with him, that we may also be glorified together. Eso es una promesa. It is a promise. Herederos de Inheritors Dios of God y coherederos con Cristo. and co-heirs Si es with que Christ. padecemos, If we suffer, en inglés me gustó, si es que sufrimos juntamente con Él. if we suffer Sama, together with sataramana, him, lusa, lusa, lusa. Cuando usted sufre por el Evangelio, when you suffer for the usted está gospel, sufriendo por Cristo. you are suffering for La misma, Christ, el sufrimiento de Él, the same suffering of him, porque a Él lo mataron, because they killed him, porque decía que era el Hijo de Dios. because he said that he was the son of God. Sama, lusa, 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 lusa. Y tú estás diciendo, es que yo soy ahora coheredero, heredo con Cristo, aquel que mataron, que dice que es hijo de Dios, porque yo sé que es hijo de Dios. And I'm saying that I know that I am co-heir and inheritor of him, because it's the same one that they kill and was son of God. Y después dice, y si tú quieres esto, And if you want this, para que juntamente con Él sea glorificado. so together with him you will be glorified. Va a estar con Cristo, You will be with va a estar en Christ. gozo, You will be in joy. va a estar en celebración. You will be in celebration. Pero la pregunta es, ¿tú quieres ese padecimiento? But the question is, would you like this suffering? Ya estás aquí. You are here. Yo no te voy a decir que si lo quieres. I will not ask you if you wanted it. Desde que yo me haya enterado, usted está dentro. I have knew that you are ¿Estás already adentro o no estás afuera? inside. You are not outside. Pasa que tú te estás enterando de eso ahora. But you are knowing, Getting getting to know. lusa. Te estás enterando del sufrimiento. You are getting to know the suffering. Hermano, por Cristo se sufre, For Christ you will suffer. se llora. You will cry. Porque nosotros tenemos que tomar decisiones que a veces no nos gustan ni a nosotros mismos. Because sometimes you will take decisions that even you will not like yourself. Pero te tienes que alegrar porque te vas a glorificar con Él. But you have to Dice que rejoice seremos gloriados juntamente con Él. because you will be glorified with Vamos a him. celebrar. And we are going to celebrate. Vamos a recibir las bendiciones And we are going to receive the juntamente con blessings Él. together with him. Entonces vale la pena And it's worth it que usted haga ese esfuerzo. that you make this effort. Yo quería sacar este espacio de tiempo para poder explicar esos dos textos bíblicos de lo que hace el Espíritu Santo, I wanted to take this space to explain these two Bible verses porque el Espíritu Santo because the Holy Spirit, está con usted y usted es un colaborador con it Él. is with you and you are a collaborator. Hay una of him. ilustración que quiero traerle en este punto, le llaman paralelismos. I'm going to make a parallel and an illustration. Esto es la obra del Espíritu Santo en tu vida. This is the work of the Holy Spirit in your life. En Apocalipsis, y lo voy a hacer aquí, en el And versículo Revelation, 22-17 dice el Espíritu y la esposa dicen, ven. the Revelation 22:17, and the Spirit and the bride says, come. Y es una manera de poder explicar
que el Espíritu Santo está presente, es el que te dirige, es el que te guía a qué, a que tú recibas al Padre y le puedas decir, papito, le voy a decir, Abba Padre. Pero también ahora, en este texto bíblico, que es un paralelo, no puedo profundizar porque si no me voy a salir del tema, él dice, el mismo Espíritu dice, junto a la iglesia, ven. Él te dirige a llamar a Jesús. Y cuando Cristo venga, no, el Espíritu le dice ven y la iglesia tiene que decir ven. It is the way that the that the Holy Spirit down encourage us. He says, "Come," and encourage the church to that He's coming back. Él te ayuda a orar. He help you to pray Él te ayuda a adorar. and to worship. Él te ayuda a aprender la palabra. He help you to learn the word Todo eso lo hace él. and all these. Hay muchas cosas que a veces nosotros pensamos que lo hacemos con nuestras fuerzas. No, eso lo hace el Espíritu. There's many things that we think that we do it with our strength, but Y no it's the solamente Spirit. eso, Él está contigo continuamente y la presencia de Él es la que nos llena. He is continuously with you, and His presence is the one that fills you. Voy a traer una ilustración y un ejemplo, un testimonio de algo que me ocurrió hace poco. I'm going to bring a testimony of something that happened recently. Fui a un lugar I went to a place para evangelizar a una persona. to evangelize a person. Y cuando comienzo pues en el proceso de la evangelización, And when I start the process of the evangelism, pues la persona pues termino entendiendo de que es un filósofo que creía en la palabra, pero dejó la palabra por la filosofía. I believe he was a person that believed before in the Word of God, but left the Word of God for the philosophy. Y a lo último, para hacerle la historia larga corta, And to make the story long short, yo le dije, I told him, pero tú crees en, o sea, ¿qué va a pasar en la muerte? Y dice, yo creo en el espíritu. Y él dice, yo creo que hay un espíritu. but do you believe what is going to happen in the death? And he told me, I believe that there is a spirit. Ok. Y le dije, ok, pues ya él conoce la palabra. Acuérdese que él conoce la palabra. Remember that he knows the word. Y yo le dije, ¿y qué va a ocurrir el día que mueras? And I told him, what do you think is going to happen when you pass away? No se asuste con lo que voy a decir. Do not get scared about what I'm Él going dice, to pues yo say. me voy a salir de mi cuerpo y voy a hacer lo que yo quiera. And he said, I'm going to go out of my body and I'm going to do whatever I want to do. Me voy a ir por ahí. I'm going Sí. by my own. Como él conoce la palabra, pues yo le dije, pues tú sabes que yo soy cristiano y sabes lo que yo creo, que hay un cielo y hay un infierno. And because he knew already the word, I told him, I believe that there is a hell and also a heaven. Y le dije, ¿y si tú no tienes razón y yo tengo razón? And I told him, if you don't have the reason and I have the reason. Y él me dice, And he told me, pues, well, ¿qué me puede hacer un Dios después que yo me muera? what can a God do to me if I die, when I Y le dije, die? ¿qué dice la palabra? Pues que hay un infierno para los que no creyeron en Cristo Jesús. And what the word says, that there is a hell for the one that doesn't believe Es una in consecuencia del in pecado. Jesus. It's a consequence of the sin. Y él se queda así como And que, he was like, ¿eso nada más? that only? Y le dije, no, And I was like, no, eso no es lo malo ni lo peor que te va a ocurrir. that is not the worst thing that is going Cuando to dije happen. eso, hermano, el hermano abrió los ojos así. And when I Como say que- that, he opened his eyes like Serio, se quedó así surprised pasmado. Serio. and No, serious. eso no es lo peor. And I say that is not the only the worst thing. Lo peor es que The worst thing, estás en ausencia de la presencia de it Dios. is that you are in the Sácame, aleluya, absence aleluya. of the Que presence Dios of no va a God. estar allí cuando tú grites y gimas, Él no va a estar allí. And God is not going to be there with you when you start crying out and suffering. Sácame, aleluya. O sea que hay gente que le ha perdido el respeto al fuego There's ardiente y a los gusanos. There's people that had lost
the fear for the fire and also for the worms, y ese juicio que va a haber. and that judgment that is going to be. Pero no se acaban de enterar que eso no es lo peor. But they had not noticed that it's not the end over there, Que Dios no va a estar allí. the worst, and that God is not going to La be there. iglesia no va a estar allí. The church is not going to be there. Shanama. Yo no te voy a ir a predicar allá abajo. And I am not going to be preaching you down there. Y terminé diciéndole, And I finished saying to him, bueno, well, yo sé que tú eres un filósofo, I know that you are a no philosopher. quieres que te hable de Dios, I know that you don't want me to speak about pero God, por si, but por si ocurre, acepta a Cristo. Y But- si tú piensas de que no, pues si no, pues entonces no pierdes nada. It's Pero acepta a Cristo, por lo menos no te pierdes, en it- caso de que sea verdad. but if something Saca mano, happens, elusa. accept Jesus Christ. Until then, you will know if it was truth or not. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Are you understand what I am saying? Por si las dudas, acéptalo. Maybe for the dad, accept him. Que eso que tú te vas a ir por ahí caminando como los zombies. Because what is No. that you're going to be walking like a zombie? Se equivocó, se equivocó. He's Está cruzado. wrong. Sigamos hacia adelante. Let's go forward. Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8. Estoy en el Romans, punto número 5 ahora. Vamos a desarrollar el punto número 5. La prueba histórica del amor de Dios. Y este punto, hermano, me maravilló. Me maravilló este punto. the historic test of the love. Sanana, sanaman, elusa. Dios no es una teoría, God is not a theory, es una realidad. it is a reality. Y Jesucristo es una historia presente. And Jesus Christ is a present story. Eso me lo acabo de inventar, hermano. Búsquelo en I have mi invented libro, porque Cristo siempre ha existido. because God always has been, Es una realidad. and He is a reality. Él dice el versículo 6 y 8. Vamos Says- a hablar de estas pruebas históricas. Says that by Romans 5, 6 and 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. For when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. ¿Ok? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser alguno osar a morir por el bueno. For scarcely for a righteous man will one die. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yet perhaps for a good man someone will even dare to die. But Pablo ya habló del amor de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, lo que estábamos hablando. Paul already spoke about the love of God in our life. Ahora va a tocar un punto que se llama un punto objetivo, no subjetivo como muchos piensan y predican, objetivo, But now he's going to be touching an objective point, la cruz. the cross. Esto se llama This is called una progresión retórica. a rhetoric progress. Y él dice, And he says, versículo 6, in verse 6, éramos débiles. we were weak, Esa debilidad and that es que weakness, no tienes fuerzas para tú autosalvarte. it signifies that you don't have strength to save yourself. Tú mismo no te puedes salvar. You cannot save yourself. Eso es lo que yourself. significa. Éramos débiles, no me puedo salvar. You cannot save yourself. Cuando vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5, y lo voy a leer completo. When you go to Ephesians chapter 2, 1 through 5, 1 al 5, dice, y Él os dio, ahí mismo, vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros, dale un poquito para abajo, delitos y pecados. Hermano, ¿quién es el más lindo en esta casa? who is the most beautiful in this house? Pero porque nadie dice nada. Bueno, ella lo dijo Cristo. Porque usted no es. Because Usted no you es. are Porque not. aquí dice que tú eras un muerto. Eras Because un muerto. here it says that you were dead Y que eras un delincuente. and Ahí that está, you delitos. were in trespasses and sins.
Y los deditos van para acá, hermano. No se crea que And yo the lo estoy fingers buscando. go to me too. Pecados, pecador, The sins en los cuales anduviste en otro tiempo, lo que hacías antes, pues ya no estás ahí. Si, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. And you he made alive, who were dead in the trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now work in the sons of disobedience. Bueno, lo dice Pablo en Efesios. Paul said it in Y se acuerda Ephesians. que en Efesios es cuando Pablo habla mucho de lo que son los misterios espirituales. Capítulo 6, que habla de las batallas que usted tiene. And Paul here in this chapter speak about all the trials that you have in the spiritual. Dice, tú estuviste ahí And he's en otro saying tiempo, siguiendo esas corrientes. you were there in Con ese príncipe. in other time Sakamanana, Shatarama. with that prince. Ya usted sabe, ni lo voy a mencionar ese ser aquí. I'm not going to mention it. Él dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. The spirit whom now works in the sons of disobedience. O sea que todo aquel que no le sirve a Cristo. All the ones that doesn't serve the Lord. Hermano, y no voy a disculparme por esto. And I'm not going to apologize for this. Todo hombre, toda mujer que no tiene a Cristo, Pablo está diciendo que opera en ellos un espíritu de desobediencia conforme a ese ser que usted conoce. All men and all women Sataramanana. that doesn't have Aleluya. Jesus Christ in their heart, Paul is saying that they work accordingly to that to the prince of disobedience. Pues se puede ver lindo, precioso o preciosa. It can be a person that is beautifully. Puede bañarse con leche de cabra. It can have bath of Si no tiene a goat Cristo, milk, but it doesn't have está Christ. junto a este príncipe de la potestad de los aires. It is together with the prince of the power of the Él air. usa. No importa si eres filósofo. It doesn't matter if you're a philosopher, ¿Qué religión estás metido? what religion you are involved. Creo que tienes un problema. But I believe that you have a Hasta que problem. vengas a Cristo, pero ya Until breve you come vamos a to dar una Christ. solución a este problema. And we're going to give a solution to this El problem. versículo dice, 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne, y usted sabe ya ese asunto. Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Among whom also we once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. Dale un poquito para abajo, hija. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. But God, who is rich in mercy because of his great love, which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. O sea que tú estabas así de perdido. You were this lost. Qué manera tan maravillosa de Pablo explicarlo, ¿verdad? What a marvelous way of Paul explaining. Se siente el amor ahí. You can feel the love Cuando here. él dice, tú estabas tan perdido como todos los que están afuera. Saying you were so Sacamanalusa. lost Tú than estabas the en one la that were carne outside. y como dicen los dominicanos, en la chuleta You were in the flesh, and how the Dominican says con mangú. in the meat Sacamanalusa. with Y de allí plantains. Dios te sacó. And God take you out from there. Él usa. De allí, de ese lodo cenagoso, pegajoso, From that sticky mug, he take you out. de ese pozo de la From desesperación, that pit of desperation, de ahí Dios te sacó. he remove you from A there. esa luz admirable de él. From that Light light that is a mirror. Él usa. Y a veces Dios tiene que volvernos a enseñar esto y meternos otra vez
And sometimes God has to teach you, teaches us, and again and again, Sacamalusa, para que tú no te olvides de dónde te sacó. and show us where they have take you out. Y que si tú eres salvo por gracia, es porque Él es rico en misericordia. And if you are saved by grace, Sacamalusa. it's because He is rich in mercies. Dice, por su gran amor. He said, by His great love. Aleluya. Yo creo que usted puede sacar un momento, saca un momento y adora a Dios. Take a No, moment to porque worship the Dios está Lord. ministrando en este momento. The Lord is worshiping here in this Porque es moment. importante que usted Because it's entienda important esto. that you Sacamalusa. understand. Es importante que usted entienda esto. It's important that you understand this. Porque cuando usted no entiende Because de when- dónde Dios te sacó, Because when you do not understand where the Lord will yo no take lo you entiendo, out, if you don't understand el it, que nació de Él, and that it was born from Him, porque ninguno de aquí fue para allá arriba, because none of you have y a went decirle, Dios, haz esto por mí. in heaven and say that Él dijo, yo voy a was, hacer algo por ti y tú no lo sabes. he said that He was going to do something for you and you didn't know Yo voy a about hacer it. algo por ti y I'm tú no going lo to sabes. do something for you and you don't know it. Tú no entiendes ni siquiera el sacrificio. You don't understand the sacrifice. Pero yo voy a enviar a mi hijo But I'm going to send my son para que muera por ti. so he can die for Y you. voy a cargar tus pecados, que tú no sabes que tú tienes pecados, pero lo voy a cargar sobre de él. He's going to put Shananana, all lucha, the sins lucha, in lucha, him. lucha. Después voy a filtrar todo este conocimiento para que tú lo puedas entender. And then I'm going to filter all this knowledge so you can understand Para it. que tú puedas entender el misterio So you can understand the mystery de la salvación. of the salvation. Shama, no por obras para que nadie se lo ríe. No by faith so nobody can boast. No by works so nobody can be boasted. Estabas perdida y tú no lo sabes. You were lost and you didn't know it. Hermano, eras parte del diablo y ibas para el infierno. Yo digo esto de una manera jocosa, pero una realidad. Yo iba a ser vecino de Satanás. Yo aquí, él iba a vivir ahí al lado. You were part of the devil and I Shakama, was going to be Sanama. a neighbor of him. Pero Dios me sacó de ahí. But the Lord removed me from Me there. ofreció un apartamentito allá en el cielo. He offers me an apartment in heaven, Él me dijo en los ríos allá, en el mar de cristal y en las calles de oro. in the rivers and in the sea of crystal. Él dice, Él te salvó cuando aún tú estabas en pecado. And He saved you even though that you were in sin. ¿Alguien? Déjame seguirme aquí porque si no me contra el piso. Dice, éramos impíos. We were ungodly. Impío Ungodly, significa it means sin reverencia without a reverence to God. Dios. Impío que no le Ungodly. importaba Dios. You don't care about God, Impío como aquel que yo estaba hablando ahorita, el filósofo. like the one that I No le was interesa a Dios. speaking about No, God, that He no. doesn't care about God. Que no respeta. He doesn't respect. Malo. He's evil. Eso es un impío. And that is ungodly. En griego, acebes. In Greek, it is Acebes. Y ascetic. en Romanos capítulo 1, And versículo in- 18 al in- 21, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, o sea, de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Estamos hablando de una We're verdad speaking- histórica. No siga. De una verdad histórica, di verdad histórica. We're speaking about the historical truth. Por eso es que Pablo está diciendo That's why Paul is saying que ese poder eterno se ve desde la creación del mundo. that eternal Sacamos la power, luz a la you luz. can see it through the creation. Si tú no crees por la palabra, crees por la creación. If you don't believe by the word, believe by the creation. Porque quiero que leas ahora, I want you to read it. para los It's hermanos que nos escuchan en inglés. Romans 1:18 to 21.
For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness, because what may be known of God is manifested in them, for God has shown it to them. For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because although they, Hasta ahí, perdóname. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de todo. Mire, hermano, le voy a dar una ilustración. I'm going to give an illustration. El que no quiere creer en Dios, ni mucho menos en el Hijo de Dios, The one that tiene un problemita aquí que tiene que resolver. the ones that do not want to believe in God or in the Son of God, they have a problem. Y voy a dar una ilustración que escuché muy buena esta ilustración, me gustó mucho y la voy a enseñar aquí. And I'm going to teach you an illustration that I have learned. Imagínense que usted se va con los hermanos por allí, en un lugar donde no pasa gente, en un bosque precioso, y va a pasear donde hay árboles y animales. Believe in yourself going out with some friends to the forest and spending time over there. Y de momento usted ve una luz parpadeante en el suelo. And in a moment you see a shiny light in the floor. Y de momento ve y toma esa luz parpadeante y se encuentra que es rectangular. And you took that light that is shining and you found that is a rectangular. Y cuando la toma, And when you took it, es un iPhone número 8. it is an iPhone number 8. Y usted lo ve así y dice, And you see yourself and you say, esto parece que nació de un arbolito, de una planta de plátano, no sé, nació de algún lugar por ahí. This seems that it was a bird by the nature or a tree. No, usted no dice eso. You don't say ¿Qué that. usted dice? What do you say? Detrás de esto hay una inteligencia. After this is an intelligence. Alguien hizo esto. Someone made this. No se hace por sí solo. It is not made by Pero themselves. tú llegas a un lugar como este planeta, But you came like a planet like ves this. tantos You see animalitos en el aire, en el many- agua, en la tierra, You see many animals in the air and in the earth. y ves toda Yeah. esta creación You see all the creation que todavía los científicos están estudiando y nunca terminarán de estudiar porque esto es tremendo. that the scientists are studying and they will never stop studying about Y it. dicen que no hay una inteligencia detrás de todo esto. And they say that there is Sacanama. not an Y dicen intelligence no hay after Dios detrás that. de todo esto. And they say there is not God Pero él after está that. diciendo, pero es que la naturaleza y la creación habla. And Paul is saying Samanana, lucha, the lucha, nature lucha. and everything else speaks, O son o se hacen. or they are Sencillo. El príncipe de este mundo los tiene vedados. the prince of this Sama, earth sacanana, have them, lucha, lucha. blind. Si te da trabajo creer, aún, mira, hay gente que aún teniendo el espíritu le da trabajo. There's people that even having the spirit, it is a Dice, work for hermano, them tú no to necesitas el believe. espíritu para creer. Tú mira alrededor y dices, por aquí alguien pasó. You don't need the Holy Spirit to believe. If Sakamana, you lucha, look lucha. around, you will see that somebody passed through here. Aleluya, yo no vengo del mono, I don't came from the ni monkey, de la mona tampoco. and not even from the woman monkey. No vengo. Female monkey. Sácame lucha. Yo vengo de Dios. I came from Hay una God. inteligencia. There is an intelligence. Sama, aleluya. Sácame, pastora. Hay una inteligencia There is an intelligence detrás de nosotros más poderosa. after us more Sácame, powerful. aleluya. Aleluya. Hermano, siento una unción. I poderosa, feel perdóname. an anointing. Tómese un minuto Take a y moment reflexione en esto. and make a reflection on Porque a veces a that. nosotros nos da tanto trabajo Because sometimes it is we have a work understanding all perseverar, this, seguir ahí con el Señor y todo esto. and to persevere and to continue with all this. La creación habla de la gloria de Dios. The creations talk about God. Dice, se hacen claramente visibles después de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué excusa van a buscar ahora?
And God had, so they there are without excuse. What excuse they are going to look now? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que envanecieron su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Because also they knew God. They did not glorify him as God, nor were thankful, but they became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Dice el necio, no hay Dios. Says the foolish, there is not God. No lo puede ver en ningún lugar. They cannot see him in any place. Pero aquí estamos hablando de uno que usted conoce, que yo conozco. But here you're Que se nos speaking ha about revelado, one se ha that manifestado. you know and I know that has been manifested. Aquí está hablando el apóstol Pablo en Romanos, hablando de la culpabilidad del hombre. The Apostle Paul is speaking about the guiltiness of the man. Vamos a hablar un poquito de pecado. Let's speak a little bit Que éramos of pecadores. sin, because we were sin La before. palabra amartolos The word avartolos en griego, in Greek, rebeldes, it means to be iban en contra de Dios, rebel separados de against Dios. God and separated from God. Romanos capítulo 3, versículo 23, mismo Pablo está diciendo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Because De all Dios. sins, you were out of the glory of God. Pablo profundiza And Paul en el versículo 10. was No deep tienes que buscarla ya. in Romans. No dije In the en el verse texto 10. principal. ¿Éramos enemigos de Dios? Observe, hay una progresión. Dice, éramos débiles. En el texto que leímos originalmente, éramos débiles, We were weak. éramos impíos, We were ungodly. éramos pecadores We were sinners. y éramos enemigos. And we were enemies of God. ¡Wow! ¡Qué resumen! What summary. Bueno, me río solo porque yo sé que usted no se quiere reír de esto, pero me voy a reír solo. I'm gonna laugh ¿Qué myself. resumen yo tenía? What's resume Y I Pablo lo had? dice en ese orden. And he said it by this order. Débil, Weak, no me puede salvar, impío, I cannot save myself. I Pecador, was ungodly and enemigo de sinner. Dios. And also enemy of God. yo vine con ese resumen a Dios. I came with this ¿Y usted resume también? to God. Sin embargo, usted va a You darse cuenta too. de algo, And you will notice something, que mientras más oscura era tu vida, más Dios brillaba. that even though that you were so darker, God shines through you. ¿Cuándo se ven las estrellas más preciosas? Where you can see the most shiny and beautiful stars. En lugares donde no hay contaminación de luz. In the places that there's no En contamination una of noche light. oscura, sin luna. In a darker night Ahí without tú the ves moon, las estrellas. you see all the stars. Mientras más tú eras esa oscuridad, In- más Dios iluminaba. In the midst that you were so darker, the Lord shines through you. Cuando tú estabas en ese delito y en ese pecado por completo, In the meantime that you were in sin, Él murió por ti. He died for you. Para los que nos están viendo a través del sistema de internet, cuando suban el video, For the ones that are going to be watching us through YouTube, si están en oscuridad, if you are in darkness, es tiempo de venir a Jesús, que es la luz. it is time to come to Llama Christ, that luz a is luz, the light, porque Él nos ama. because He loved us. Él nos ama. He loved us. Él quiere que nos volvamos a Él. And He want you to come to Him. En el Romanos capítulo 5, versículo 8, que estamos también estudiando, ahí estamos. In versículo Romans 5, versículo chapter 8, 5:8, dice, It mas says- Dios muestra de su amor para con nosotros en que siendo aún, ahí en el momento de ser pecador, Cristo murió por nosotros. but God demonstrates His own love toward us in that while where we were still sinners, Christ died for us. Y Él usa una palabra aquí, And He uses the word here que es la que voy a definir, que se llama muestra. that I'm going to be defining, and is muestra, Sinistesin. silistesin, Sinistesin. Eso significa muestra. and it means muestra, Él demostró, that shows, Él probó,
he proved Y él presenta una evidencia. and he presented an evidence. Él no declara el amor de Dios, él He- muestra el amor de Dios. He doesn't declare the love of God, but he shows the love of God. Y aquí vamos a tomar unos segunditos para hablar de este punto. And I'm going to be speaking about this. El Señor pudo haberte dicho desde el tercer cielo, te amo. The Lord could say to you from the third heaven, I love you. Y pudo haber buscado una manera muy diferente de demostrar su amor. And he could seek for a way to demonstrate his love in other way Para ti. for you. Pero en la muestra histórica que yo estoy trayendo aquí, But in the historic background that I'm showing you here, Él quiere hacerlo en un lugar como la cruz. he wanted to do it in a place like the cross. O sea que no era suficiente decirlo, tenía que demostrarlo. So it was not enough to say it, but he had to show it and demonstrate it. Jehová Dios Jehovah Lord, junto a Moisés implementan together, ese plan de sacrificios antiguos que hacían los judíos. Like Moses, that they were together doing sacrifices, Expiando el pecado del pueblo spying the sins from the people, como una sombra de lo que había de venir, like a shadow of the things that they were going to come. porque en el futuro Because in the future, el pago de todos los pecados iban a estar sobre un hombre, Shamanelusa, Jesucristo. the price of all the sin was going towards Christ, Fueron colocados sobre de él, and it was going to be placed in him, el tuyo yours, y el mío también, and also y mine, de las futuras generaciones que vengan, and also for the future generation that were going to y come, las que ya pasaron. and the ones that already passed. Tómese un segundo de reflexión. Take a moment to reflect. Él pudo haber demostrado su amor de otra manera. Lo que quiero traer es esto. Él pudo haber demostrado su amor de otra manera. I want to bring you this. He could demonstrate maybe his love in another way, Pero el amor de Dios no lo hizo así. but the love of God, he didn't do it like that. Tenía que marcar la historia y tenía que ser algo que tenía que ver con sacrificios reales, que la gente quedara marcada. He wanted to demonstrate this by Salud, sacrifices so the people can be marked by that. El mundo quedó marcado. The world was marked by that. La historia quedó marcada. The story was marked by that. Los calendarios The calendars quedaron marcados was marked by that. por ese sacrificio que él hizo. For that sacrifice that he made. Tenía que ser así. It was supposed to be like that? La cruz no va a señalar solamente The cross is not only declare dije señalar, a point. declara el amor de Dios, He declares the love of God. lo demuestra. He demonstrated. El que tiene esperanza en Cristo Jesús The one that have hope in Jesus Christ, no es algo incierto it is not something uncertainly, y pensar de que posiblemente algo salga bien or possibly it's something will came out good. es la certeza, es la seguridad It is the certainty and the security de que fuiste justificado en Cristo Jesús that you were justified by Jesus Christ para Dios. for God. Y ese And that, va a cumplir su propósito. and him, he will Shananana. fulfill his purpose. Y se ata esto con Filipenses 1, el capítulo 1, versículo 6. And that bind together with Philippians chapter 1. Yo no verse esperaba 6. esto, hermano. Yo no esperaba esto. I was not expecting this. O sea, los viernes yo estoy trayendo una enseñanza y los miércoles estoy trayendo otras. On Wednesdays, I am bringing a teaching, and also on Sama, Fridays, sacaman, luxa, other one. luxa. Sin saber que en un momento dado de estas dos enseñanzas que yo estoy dando se iban a cruzar. Without knowing that in a certain moment in the
preaching that I am bringing today, it was going to be connected. ¿Cómo Él va a terminar lo que comenzó en ti? How he's going to finish what he's doing Te dio una in seguridad you. en la cruz. Te dio una seguridad de la cruz. He gave us security in Hubo un sello en la cruz. a seal in the cross. Lo confirmó todo en la cruz. He confirmed it all in the cross Algo, of something. a veces me hacen... Hubo una explosión. It is an explosion. Por eso es que, si ya tú eres justificado en Cristo Jesús, If we are justified in Jesus Christ, si Él va a terminar la obra que comenzó en ti, Él la quiere terminar. he wants to finish the work that he is doing in you. Las tribulaciones de este tiempo no te pueden destruir. The tribulations of this time cannot make Destroy. destroy you. La tribulación no te puede destruir. The tribulation cannot Sacamos la luz, lucha. El sufrimiento no te puede destruir. The suffering cannot destroy you. ¿Por qué? Why? Porque Él lo hizo. Because he made it. Él se aseguró de que Él aseguró tu vida. He assured your life. Tú puedes pasar por ese, como decimos nosotros, ¿verdad? Dice la palabra, por el fuego, no te vas a quemar. Says the word that you can pass through the fire. and Hermano, you tú will vas a not pasar be por burned. la vejez y por la enfermedad y vas a pasar por la muerte. You will get to be old and also to death. Pero eso no te va a separar de And Dios. that is not going to separate it from you from. Sacamos la luz, 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 luz. Eso no te puede apartar de Dios. That cannot separate you from God. Esa es la certeza y la seguridad y la esperanza que está hablando Pablo. That is the certainty and the secureness that Paul is speaking about. Puedes descansar. You can rest. Puedes tener paz. You can have peace. Quiero leer un texto que tengo aquí. I want to read a Bible verse that I have here. Antes quiero decir, And before I want to say, si te amó cuando eras un pecador, ¿qué más ahora que eres un hijo? if he loved you when you were a sinner, how Usted ya much conoce more este now texto that súper you're a famoso, son? Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. And in John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Si Dios, el ser más especial del universo, If God, the most special being in the universe, dio a su Hijo gave his only Son e hizo un sacrificio terrenal And en they- su carne, and make a human sacrifice in his flesh, ¿tú no crees que lo hizo para salvarte? you don't believe that he made it to save you? ¿Tú crees que Él va a buscar la menor excusa para decirte, tacharte de la lista? No va a buscar la mejor excusa para tacharte de la lista. Él va a buscar lo necesario para poderte limpiar y que puedas llegar al final. Do you believe that he's going to make Shanana, the most shakama, excuse elusa, to remove elusa. you from the list of his book? O sea, muchas personas piensan que por lo más sencillo, ya Dios viene y lo va a tachar. O sea, sencillo es que, diría yo, para que me puedan entender, por un error e incluso un pecado momentáneo, aislado, People think that for the minimum that they can make, they can commit a mistake like a sin or anything like that. The Lord is going to erase them. no. Él siempre va a estar para trabajar contigo. He's going to be always working with you. Saca más luz, luz, luz. Bueno, porque es que se ha creado este tipo de mensaje donde por cualquier error
Because there is a message that by any mistake condenan a las personas, they condemn the people, pero no restauran. but they don't restore the people. Usted y yo no estamos aquí para restaurar a nadie. Digo, y- no estamos aquí para condenar a nadie, estamos para restaurar. We are here to restore the people, not to condemn the people. Primera de Juan capítulo 4, 9 dice, en esto mostró el amor First John. Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 John 4, 9 to 10. In this love of God was manifested toward us, that God has sent his only begotten Son into the world, that we may live through him. In this is love, not that we love God, but that he loved us and sent his Son to be proportioned for our sins. O sea, que tenemos que comenzar a cambiar el enfoque. We need to start changing our Muchos cristianos tienen que focus. comenzar a tener ese enfoque Many Christians have to start de focusing que yo he sido salvo por ese amor. that I have been saved by that love. Yo hablé hace unos días atrás también sobre que tú tienes un amor imperfecto, And I have spoken before that you have a perfect que está love siendo procesado that is being processed hasta que llegue a la perfección. until it achieves that Pero es un perfection. proceso, But it's a process. va a tomar un tiempo. It's going to take a time, Entonces usted no se puede frustrar. and you cannot get frustrated. Llama, como lucha. Dice el Señor, por no haber alcanzado For not being achieved una perfección. a perfection. ¿Alguien me está entendiendo? Somebody's No. understanding. El Señor sabe que nosotros no hemos alcanzado, hermano. The Lord knows that we have not reached many Él sabe things. que nosotros nos falta caminar. And He knows that many of us still need to walk. Todavía tenemos que aprender a We- amar más y amar mejor. We need to still learn how to love and more and Por more. eso es que cada semana estamos estudiando y estamos trabajando aquí dentro del ministerio. That's why we have been studying and continue to study here in the ministry. Pero Él sabe que todavía nos falta. But he knew and knows that we're still missing Y lo stuff. bueno es que sí, Él tiene paciencia. And the good thing is that He have Usamos a lot of para patience trabajar con nosotros. to work with us Porque la necesita Dios. Él la because necesita. He needed, God needed. Voy a terminar diciendo, I'm going to finish el saying que Dios te haya justificado no quiere decir de que se acabaron las tribulaciones. Concluyendo, that if there is no tribulation, it doesn't mean that God justifying you, it doesn't mean that the tribulation would end. Él transforma el propósito en tu vida. He transformed the purpose in your life. Ya sabes que las pruebas van a marcar y van a fortalecer tu perseverancia. You know that the tests are going to mark you and Samarusa. also to continue with your perseverance. La perseverancia va a formar tu carácter The perseverance will form your character, y ese carácter and that character fortalece la esperanza. will strengthen your hope. Ahora vamos a descansar. Now we are going to rest. Esa esperanza nunca te va a avergonzar. That hope will never ashame you or make you shame, Porque descansas en Dios. Disappoint you Porque because- descansas en Dios. because you rest in the Lord. El amor que Dios derramó sobre ti a través del Espíritu Santo The love that God poured through you through the Holy Spirit, y and lo que hizo Cristo en la cruz, su muerte, su sacrificio, what Christ made for you in the cross, His sacrifice, demuestra demonstrates espiritualmente e históricamente el amor que Él te tiene. spiritually and physically the love that He has for you. No hay otra manera de Él poder demostrar su amor. There is none other way that He can demonstrate Ya His lo hizo. love. He already do it
¿Alguien quiere saber un poquito más sobre este asunto de la justificación? Do you want to know a little bit more about this topic of Porque justification? tengo algo bien poderoso aquí. Because I had something so powerful here. Pero no lo voy a continuar hasta el próximo viernes. But I'm not going to continue it until next Friday. Para que usted venga el próximo viernes So you can come next a esta Friday cita con Dios. to this date with the Lord. Así que póngase sobre su pie porque yo So voy a estar stand orando. up. Stand up because I'm going to pray. Y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que nos dio hoy. And let's thank the Lord that He gave this word for us today. Bueno, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias porque pude llevar a cabo esta enseñanza. Lord, we give you thanks because I have been teaching this teaching. Gracias porque pude, Señor, ilustrarlo lo mejor posible. And thank you because I illustrated it the best that I could. Y hoy aprendimos And today we learn a través de esa justificación. through that Aleluya, justification aleluya, aleluya, aleluya. Sacarama, que nuestra esperanza está segura. that our hope is secure. Y sabemos que no nos avergüenzas. And we know that you Tenemos don't la make us seguridad y shame. la certeza de tu Espíritu Santo. We have the secureness and the certainty of your Holy Esa Spirit. seguridad de esa salvación The secureness of the salvation que tú la sellaste en la cruz. that you seal it in the cross. Gracias por esa muerte en la cruz del Thank Calvario. you for that death in the Y Calvary. por lo que no merecemos. And for the things that we don't deserve. He orado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. I have prayed in the name of the Son, the Father, the Son, and the Holy Y Spirit. el pueblo de Dios dice, And the people of God says, amén, amén. Amen and y amen. amén. Bueno.